Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Todos en algún momento nos hemos sentido víctimas de las circunstancias. Las cosas no te salen bien. Parece que el mundo se hubiera confabulado en tu contra y simplemente no avanzas. Y en esos momentos es fácil caer en las redes de la autocompasión, que no es otra cosa más que sentirnos víctimas, sentir lástima por nosotros. El problema es que cuando nos quedamos en ese estado de autocompasión, lo que hacemos es revolcarnos, si tú quieres, en aquello que nos ha hecho y que nos hace sentir tan mal. Y eso es todo lo que hacemos, sin lograr así poder superar esas circunstancias de adversidad o de dolor. Hoy quiero decirte que Dios, Cristo resucitado, quiere darte un nuevo comienzo en tu vida. Él quiere que experimentes resurrección personal. Él quiere que experimentes vida nueva. Pero para eso es necesario que renuncies a la autocompasión, a la culpa, como también a cualquier otra actitud de amargura, de dolor, que hoy te esté simplemente anclando, esclavizando, atando en la vida. Suelta todo eso que te está haciendo sufrir tanto, para que el Señor te pueda entregar una corona de gloria, para que el Señor pueda permitir que realmente cosas nuevas sucedan en tu vida. No seas una víctima, sé un victorioso, sé victoriosa. Reclama hoy esa victoria para tu vida y deja que hoy sea el comienzo de una nueva vida por el poder de Cristo resucitado. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 24 del 13 al 35. Un Evangelio que ciertamente es súper rico en la enseñanza que tiene para nosotros y que hoy quiero que realmente lo meditemos porque siento en mi corazón que hay un mensaje poderoso para ti y para mí en este hermoso día. Tiene que ver, por supuesto, con aquellos dos discípulos que iban de Jerusalén hacia Emaús, aquel domingo de resurrección. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?
Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo, a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Este evangelio es fascinante porque tiene que ver con dos hombres, con dos discípulos, que ciertamente van de Jerusalén regreso a casa, Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Pero van decepcionados, desilusionados, abatidos, acabados, sin sueños, sin esperanza, sintiendo que todo aquello que ellos esperaban simplemente se derrumbó. El mundo se les vino abajo. ¿Cuántas veces has estado tú ahí? Como yo también lo he estado. Momentos de decepción, desilusión, esos bajones grandes que a veces nos llegan en la vida. ¿Por qué estos hombres estaban tan tristes? No olvidemos, menos de una semana atrás, Jesús había entrado a Jerusalén montado en un burrito, señal de paz, que simbolizaba la paz, pero también que identificaba al Mesías. Por supuesto que sí. Detrás de aquel burrito no solamente había un mensaje de paz que él traía, sino también Jesús estaba siendo identificado con las profecías según el cual el Mesías entraría en un burrito. Aquellos hombres ciertamente tenían grandes expectativas en Jesús. Esperaban que Jesús fuera el que iba a liberar finalmente a Israel e iba a convertir al pueblo de Israel en un imperio. Iba a traer un cambio social, económico, político, es decir, iba, si ustedes quieren, a llevar a Israel a su gloria como en los tiempos del rey David. Estos hombres tenían grandes esperanzas en Jesús. Yo no los culpo. Tenían grandes esperanzas en Jesús. Habían puesto en él toda su confianza, expectativa. Sin embargo, menos de una semana antes de esa llegada triunfal a Jerusalén, a Jesús lo habían condenado, lo habían crucificado. ¡Qué dolor! Y con esto el mundo se les vino abajo. Y es cierto, aunque ellos habían escuchado el relato de algunas mujeres, aunque ellos ciertamente se dieron cuenta que incluso varios de sus compañeros fueron al sepulcro, sin embargo, la verdad para ellos era una sola: nadie lo ha visto todavía. Nos han contado, pero dice la palabra de Dios que no lo han visto. Aunque nos han contado así, sin embargo dice, pero a Jesús no lo vieron. Por supuesto que están con tremendo dolor. Lo que me llama a mí la atención de este evangelio es ver cómo Jesús se les acerca. Y aunque habla con ellos, sin embargo, no lo reconocen. Porque el dolor, si ustedes quieren, los había enceguecido. Estaban simplemente en su dolor, en su mundo de oscuridad. Estas personas habían perdido cualquier perspectiva divina. Habían olvidado las palabras que Jesús había dicho antes de que esto sucediera.
Ya Jesús había hablado de que el Hijo del Hombre tenía que padecer, pero al tercer día se levantaría. Estas palabras ya Jesús las había pronunciado. Sin embargo, ellos habían perdido toda visión espiritual. Estaban encerrados solo en su perspectiva humana, en su visión terrenal, sin entender que todo esto que le había sucedido a Jesús era parte del plan de Dios, que luego van a reconocer. Aunque Jesús caminaba con ellos, sin embargo, estas personas estaban todavía alejados de poder llegar a ese reconocimiento de que aquel que les acompañaba era el Mesías mismo, el Salvador, el que había muerto en la cruz y ahora estaba vivo, porque realmente Él estaba vivo. No era un cuento inventado por estas mujeres. Realmente Él estaba vivo. Qué lentos son ustedes para entender, les dice Jesús. Qué faltos de comprensión, qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Es que por favor, ya los profetas habían hablado de este episodio, de este evento y cómo iba a suceder. Y comienza a explicar las escrituras. Lo interesante es que cuando llegan ya cerca a la casa de estos hombres, Él trata de seguir, pero lo invitan a quedarse, como una señal de hospitalidad propia de aquella cultura. Y me imagino que estaban intrigados también con la conversación que traían con Jesús. Y qué hermoso es allí, en el partir el pan, donde finalmente logran ver y reconocer a Jesús como el Mesías. A partir de esa experiencia salen, regresan a Jerusalén, donde debieron haberse quedado. Así de sencillo, donde debieron haberse quedado. Es que yo no entiendo por qué tuvieron que salir de Jerusalén a Emaús. Si tan solo hubieran creído lo que las mujeres habían dicho, se hubieran quedado en Jerusalén, no hubieran regresado a Emaús. Pero habían perdido la fe, la esperanza. El puente sobre el cual ellos avanzaban, caminaban, se había venido abajo. Pero qué hermoso. Ahora en el partir el pan lo reconocen, como lo reconocemos nosotros cada vez que estamos en la Eucaristía, cada vez que partimos el pan. Lo reconocemos al Mesías, al Dios vivo y verdadero. Este episodio de los caminantes de Emaús, los discípulos de Emaús, tiene grandes enseñanzas para nosotros. Creo que en la vida todos hemos pasado por esos momentos de decepción, por esos momentos de desilusión, de abatimiento, cuando perdemos las esperanzas. Piensa por un momento, ¿cuántas veces quizás colocaste tu confianza o esperanza en algo, en alguien, una carrera, una relación, un trabajo? Tenías una meta, pensaste que si cruzabas ese puente ibas a llegar a la gloria y de pronto te diste cuenta que el puente se derrumbó y te caíste y que la vida no es lo que tú esperabas. ¿Qué hacer en esos momentos cuando perdemos todo? Cuando estamos desilusionados, frustrados, abatidos, decepcionados de algo, de alguien, de la vida, de Dios mismo. ¿Qué hacer en esos momentos? Hoy te propongo 3 cosas, 3 pasos, 3 decisiones que puedes tomar. Lo primero es, escoge ver la vida desde una perspectiva divina. Escoge ver la vida desde una dimensión espiritual. La visión que tenían estos hombres era solo una visión terrenal. Esperaban un Mesías, líder, que trajera una revolución social, política, económica. Mas no, el cambio espiritual de Jesús como Mesías, que venía para quitar el pecado del mundo, para liberarnos del pecado antes que cualquier otra cosa. No tenían esa visión espiritual. En la vida hay que pedirle a Dios que nos dé visión espiritual. Hay que orar porque esta visión espiritual no la tenemos por naturaleza. Hay que pedirle a Dios en oración. La logramos en la medida en que nos encontramos con su palabra, que es palabra viva. Hay que pedirle a Dios que permita que Él mismo eleve nuestro punto de vista, porque a veces nuestro punto de vista es muy horizontal. Estamos solamente pensando en las cosas del mundo. Hay que tener un punto de vista vertical, hay que mirar hacia arriba con más frecuencia.
Ahí es donde está la clave. Hay que mirar más hacia arriba y pedirle a Dios, a través de la oración, de su palabra, que cambie nuestra forma de pensar. Que por el contrario, tengamos una perspectiva suya, divina, que aprendamos a ver las cosas desde los lentes de Dios, con la mirada de Dios. Lo segundo que te propongo es, entrega al Señor tus expectativas. Te invito para que abras tus manos y le entregues a Dios tus expectativas, tus sueños, tus ilusiones. Y le pidas a Dios para que de regreso Él ponga en tus manos lo que Él quiera poner. Pon tus decisiones, pon tus esperanzas, pon tus expectativas en las manos de Dios, pero déjalas abiertas para que Dios ponga en tus manos lo que Dios desea poner. Si quieres que tu vida cambie, deja de estar enfrentándote al universo como es y pretendiendo que sea como tú quieres que sea. Hay que aprender a ajustarnos a las realidades de la vida, con su dolor, con su tristeza, con sus decepciones. Esto es parte de la vida. Estamos a veces en un mundo muy fantasioso, donde no queremos aceptar los golpes de la vida, las tragedias de la vida, las circunstancias dolorosas, adversas de la vida. Hay que entregarle a Dios todo y pedirle a Él en oración que nos ayude a entender cuál es su plan. Hay que pedirle a Dios que nos muestre su plan. Recuerda que muchas veces cuando tus planes se vienen abajo es porque Dios está construyendo algo nuevo, diferente en tu vida. Pero estamos aferrados a ver la vida como nosotros creemos debiera ser. Y Dios de pronto nos dice, es que ¿quién te dijo que la vida es como tú la estás viendo? No necesariamente es así. Yo tengo algo más para ti, algo más grande, algo mejor. Pero no te aferres a aquello. A veces estamos aferrados y cuando las cosas no se dan como nosotros creemos, entonces sentimos que Dios no nos quiere, que Dios nos abandonó. Y no nos damos cuenta que Dios está trabajando algo nuevo, diferente en favor de nosotros, porque Él es un Dios que nos ama. Entrégale a Dios cada una de tus expectativas y órale a Él, pídele a Él para que te muestre siempre su plan. Y tercero, cree en la resurrección. Cree en la resurrección, porque cuando tú creas en la resurrección, vas a creer en las posibilidades nuevas que Dios te dará para emprender un nuevo camino. Un camino que te lleva no a Emaús, sino de regreso a Jerusalén. No el camino del desespero, de la tristeza, del dolor, de la angustia, del desconsuelo. Es el camino de la conquista, del sueño, de la victoria, de la realización personal en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque estás convencido, estás convencida del poder de la resurrección. Hay que convencernos del poder de la resurrección. Esto no es un cuento, esto no es una historia, esto es una verdad. Y una verdad que en la medida en que yo creo en ella, mi vida se transforma, mi vida cambia y empiezo a vivir vida de resurrección. No camines más hacia Emaús, camina hacia Jerusalén, regresa a Jerusalén, donde está el resucitado. No te alejes del resucitado, ve en busca del resucitado para que tengas un encuentro con Él. Busca tener un encuentro con Él, con el resucitado, para que Él traiga resurrección a tu vida. Que hoy el Señor nos permita, en medio de cualquier expectativa o esperanza que sintamos se nos ha venido abajo, que el Señor nos reconstruya, que reconstruya nuestra fe, nuestra esperanza y sobre todo que por el poder de su resurrección podamos tener hoy una vida diferente, que hoy sea el comienzo de una nueva vida, porque Cristo resucitado está en medio de nuestra vida. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva.
Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.